Esta noche, en Enlace México, en una ceremonia en el Zócalo capitalino se conmemoró un año más a las víctimas de los terremotos en 1985 y 2017. Hezbollah califica las explosiones de dispositivos en todo Líbano como una masacre y una declaración de guerra de Israel contra el pueblo libanés. Y hoy se conmemora el histórico terremoto de 1985 que estremeció a la Ciudad de México y transformó la cultura de la prevención en nuestro país. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer, como siempre, saludarlos y darles la bienvenida a su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Los Ángeles para todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal. Y bueno, por supuesto, para todos ustedes que usan nuestras diferentes plataformas para estar enlazados. Para todos, nuestro agradecimiento por permitirnos informarles. Están apareciendo, pues como todas las noches, nuestras distintas redes sociales. Utilice la que más se le facilite para mantenerse enlazado con nosotros. Como sea, siempre nos da muchísimo gusto saber de todos ustedes. Acuérdense que también tenemos nuestro portal de noticias, enlacemexico.tv, nuestro canal de YouTube, suscríbase, es gratuito. Y bueno, está ahí apareciendo nuestro número de WhatsApp, 22 27 27 25 56. Vamos a dar inicio con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que sucedió en México este día, que llegó a titulares de pues los principales medios. Veamos. Tal como sucede cada 19 de septiembre, el presidente de México encabezó una ceremonia en el Zócalo capitalino para conmemorar a las víctimas de los terremotos sucedidos en un día como hoy, pero en 1985 y en 2017. López Obrador, acompañado de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, encabezó su última ceremonia como presidente. Estuvo acompañado de diversos funcionarios de su gabinete y elementos de las Fuerzas Armadas. El mandatario izó la bandera media asta y presentó sus respetos a los ciudadanos afectados por estos fenómenos naturales. Este sismo causó estragos importantes en la capital, con un saldo estimado de 10,000 muertos, miles de heridos y un elevado número de edificios colapsados. Al menos 16 jefes de Estado acudirán a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta constitucional, informó su equipo de comunicación. En total, 105 países respondieron a la invitación enviada. La lista incluye a los presidentes de Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia, Chile, República Dominicana, Guatemala, Ghana, Libia, Paraguay, República Árabe Saharaui Democrática y el primer ministro de Santa Lucía. Jill Biden, esposa del presidente Joe Biden, acudirá en su representación. Además, asistirán 4 vicepresidentes, 4 titulares de órganos legislativos, 17 representantes a nivel ministerial, 10 viceministros, enviados especiales, 10 titulares de organismos internacionales, así como embajadores. Con 492 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada una proposición para modificar el artículo 2 de la Constitución Política en materia de pueblos indígenas y comunidades afroamericanas. Incorpora el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, incluyendo a los pueblos y comunidades afromexicanas, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas afromexicanos. Cada día desaparecen 14 niños en México, equivale a 1 cada 2 horas, dijo este jueves el Comité de Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, al analizar la situación de la infancia en el país y el nivel de cumplimiento por parte del Estado de la Convención Internacional que protege y establece los derechos de los menores. Pedimos que sea de la mayor prioridad y que se tomen medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzadas, y que haya una búsqueda inmediata y se elimine el periodo de espera de 72 horas, señala el órgano de Naciones Unidas en las conclusiones presentadas hoy. En México hay 17,788 niños y adolescentes desaparecidos en la actualidad y en un rango de edad de 0 a 17 años, según la organización. La información de nuestro México como cada día.
Como todos los jueves, le damos a dar la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Nueva York, Fernando Montes de Oca. Fernando, bienvenido. Adelante, por favor. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció recientemente que a partir del 1 de enero de 2025, el salario mínimo para los trabajadores de la ciudad de Nueva York, Long Island y el condado de Westchester aumentará a $16.50. Mientras tanto, en otras partes del estado, el salario mínimo será de $15 por hora. Y ahora tiene un salario mínimo de $16 por hora, lo que es más del doble que el salario federal. ¿Cuáles son las razones del incremento? El alto costo de la vida. Recordemos que Nueva York tiene las rentas de vivienda más caras de todos los Estados Unidos. Los alimentos, el transporte, las colegiaturas, el seguro médico, se paga más en la ciudad de Nueva York. Eso ha hecho que la gobernadora tomara en cuenta todas estas razones para incrementar el salario. Y si bien es cierto, la inflación aún no está controlada del todo, el día de ayer se dio a conocer la Reserva Federal que reducía 0.5 el interés, lo que proporciona una mayor estabilidad económica a sus trabajadores, o como muchos dicen, la precariedad no se sentirá tanto. Esa es una realidad. Hay trabajadores, especialmente inmigrantes, que tienen 2 y 3 trabajos y aún así continúan abajo de la línea de pobreza. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Mil gracias por tu reporte. Cuídate mucho. Saludos para ti. Nos enlazamos contigo el próximo lunes para más información desde la ciudad de Nueva York. Nos vamos a la pausa. Así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 19 pesos con 77 centavos. Bueno, la cotización cambiaria al cierre de la jornada financiera de este día. Muchísimas gracias. Gracias a Luis Cabrera, Patricia Hernández Suárez y Claudia Vega Saldívar. Gracias por visitar nuestra página de Facebook, por darle like, por compartir, más que nada, por participar. Vamos a la pausa. Regresamos. Al volver, la Eurocámara reconoce al opositor Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Además, el histórico terremoto de 1985 transformó la cultura de la prevención y la construcción en México. Estamos de regreso, continuamos con más información en Enlace México. Y antes que nada, ¿le parece si hacemos nuestro breve viaje a lo largo de la historia? Un día como hoy, pero de 1580, el escritor Miguel de Cervantes Saavedra es liberado de su cautiverio en Argel. En 1783, los hermanos Montgolfier realizan su primer vuelo en globo en Versalles, Francia. En 1928, Walt Disney estrena Steamboat Willie, la primera película sonora de animación, protagonizada por Mickey Mouse. Ahí están hechos y personajes que siempre vale la pena recordar. Y nos vamos rápidamente ahora a otros hechos y personajes, en este caso de la actualidad noticiosa en el campo internacional. Está listo nuestro recuento de algo de lo más destacado ocurrido en esta jornada alrededor del mundo.
El líder del grupo chiita Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha calificado las explosiones coordinadas de dispositivos en todo el Líbano como una masacre y una declaración de guerra contra el pueblo libanés. En un discurso pronunciado este jueves, el número 1 de la agrupación aseguró que Israel pretendía deliberadamente matar a miles de personas en cuestión de minutos. Añade que algunos de los ataques ocurrieron en hospitales, mercados locales, comerciales e incluso viviendas, además de vehículos particulares y vías públicas donde se encuentran miles de civiles, incluidos mujeres y niños. Durante 2 días, el martes y el miércoles, el enemigo quiso matar al menos a 5,000 personas en cuestión de minutos, aseveró Nasrallah, añadiendo que la acción constituyó un gran golpe humanitario y de seguridad que no tiene precedentes en la historia del Líbano y puede que no tenga precedentes en el mundo. El Parlamento Europeo reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela. El texto no vinculante que reconoce al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y democráticamente electo de Venezuela salió adelante con los síes del Partido Popular Europeo, los ultraconservadores y la extrema derecha. La resolución, aprobada con 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, también reconoce a María Corina Machado como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela. González Urrutia agradeció a la Eurocámara en un video colgado en X. Los venezolanos queremos lo mismo que los europeos han logrado, vivir en libertad y democracia. El Pentágono está preocupado por el posible estallido de una guerra entre Israel y el Líbano después de la ola de explosiones de buscapersonas y otros dispositivos electrónicos con la que Tel Aviv infligió un ataque al grupo chiita Hezbollah, reporta The Wall Street Journal. El temor a posibles acciones de Israel contra Hezbollah ya existía entre las autoridades estadounidenses antes de la serie de detonaciones en todo el Líbano, de las que el gobierno libanés y el grupo culparon a Tel Aviv. El lunes, un día antes de que empezaran las primeras explosiones, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin afirmó en una reunión en el Pentágono que el país hebreo podría lanzar pronto una ofensiva contra el país vecino. Sudamérica pasa por una de las peores épocas de sequía en los últimos meses, lo que ha generado las condiciones propicias para la generación y propagación de múltiples incendios en la región, en especial en la Amazonia, con un reporte de al menos 350.370 fuegos forestales y un total de 11.9 millones de hectáreas han sido devastadas por las llamas en los primeros 8 meses de este año. Bolivia ya ha perdido a más de 3.8 millones de hectáreas de bosque y pastizales en zonas que albergan la mayor biodiversidad del país, lo que llevó a la declaratoria de la emergencia nacional. Esto es nuestro recuento de algo de lo más destacado ocurrido en esta jornada alrededor del mundo. La información internacional como todos los días. Y bien, hoy se cumple un aniversario más de aquel histórico terremoto que vivimos en México en 1985. Un terremoto de 8.1, prácticamente 2 minutos, que estremeció la Ciudad de México. Por supuesto, se sintió en Puebla, que tuvo su epicentro en Guerrero, frente a las costas de Guerrero, y que a partir de ahí cambiaron todas las normas de la construcción, sobre todo en la Ciudad de México, porque se perdieron una cantidad importante de vidas. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. Antes del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, el país había registrado 6 sismos de gran intensidad desde 1907. El más grande se sintió en Veracruz el 18 de agosto de 1973, de 8.5 grados en la escala de Richter. 2 minutos bastaron aproximadamente para que el rumbo del país cambiara en un abrir y cerrar de ojos. La gente, pues no, en un momento dado no tenía la cultura de la prevención, pues no sabía cuando hay un temblor qué hacer. Su intensidad equivalió a la energía de 1.114 bombas atómicas de 20.000 toneladas de dinamita cada una. Su epicentro se localizó en el Océano Pacífico, entre la desembocadura del río Balsas, entre los límites de Michoacán y Guerrero, causando afectaciones en Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. Básicamente lo que afectó mucho en el momento fue el tipo de suelo que se tiene en la Ciudad de México, ¿no? En algunos lugares de la Ciudad de México fue tremendo, como en la colonia Roma,
y en otros pues ni se enteraron, fue un movimiento normal, como en la zona donde el suelo es firme, ¿no? Con la réplica al día siguiente de más de 7.5 grados en la escala de Richter, terminó por devastar la capital del país. 770 edificios se colapsaron, 1.667 más tuvieron daños severos y 4.965 solo registraron daños leves. Lo que hay que evitar en las construcciones es este fenómeno. Entonces, lo que pasó en la Ciudad de México en esa mañana, 7:19 de la mañana, fue eso. Coincidieron los periodos del suelo con el periodo de las estructuras. Por eso las estructuras que se cayeron fueron de ciertas características y más de índole histórico. Según fuentes gubernamentales, el registro de fallecidos fue de 10,000 personas. Sin embargo, la Comisión Económica de América Latina calculó 26,000 el número de muertos. Además, los heridos sumaron más de 40,000 personas y los rescatados en los escombros fue de 4,100 personas. En el sismo del 85 lo que generó fue el incremento de aparatos. O sea, ocurrió el temblor y no teníamos equipos de medición. Entonces no supimos realmente cómo se comportó el suelo en ese temblor. En esa época había muy pocos aparatos. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen ustedes, esta es una conmemoración recordando a aquellas personas que ese día perdieron la vida y pues uno de los pasajes más difíciles de nuestra historia que definitivamente pues no se puede olvidar, que nos dejó lecciones extraordinarias, lecciones sobre cómo construir mejor, sobre la unidad que los mexicanos saben construir cuando pues nos toca juntos enfrentar la adversidad, sobre la solidaridad mundial que también llegó en aquel entonces y sobre tantas y tantas cosas que hicieron parte de nuestra historia. Bien, la terminación 6152. Saludos para Hilda Guadalupe Fuentes Gasca en Huehuetlán el Grande, de sus hijos Pedro, Justino y Raquel desde Passaic, Nueva Jersey. Vamos a la pausa. Continuamos. Al regresar, analizaremos la crisis del Medio Oriente. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y este es el pronóstico meteorológico para mañana viernes. ...96 grados Fahrenheit, 35 grados centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas para mañana viernes. 75 Fahrenheit, 23 grados centígrados la mínima. El día estará mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada 76 grados Fahrenheit, 24 centígrados, mínima 59 Fahrenheit, 15 centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 76 grados Fahrenheit, 24 centígrados como máxima, mínima 65 Fahrenheit, 18 centígrados. El día va a estar con lluvias durante la tarde. En la ciudad de Puebla tendremos 25 grados centígrados, 77 Fahrenheit como máxima, mínima 13 centígrados, 57 Fahrenheit. Esperamos tener un día mayormente soleado. Así las temperaturas en nuestras ciudades, salgamos preparados. Y como cada jueves vamos a enlazarnos con el doctor Zidane Seraoui, nuestro especialista en temas de política internacional. Nadie mejor que él para explicarnos qué está pasando en el mundo. Adelante, Zidane. Hola, Isabela. Parece que cada vez la situación en Medio Oriente se está poniendo más y más explosiva. Después de los asesinatos del responsable operacional del Hezbollah hace unas semanas y posteriormente el asesinato del líder del Hamas, Ismail Haniyeh, ahora ya no es
un solo asesinato, sino que Israel logró, a través de poner unos explosivos en los Viper que utiliza el Hezbollah, matar a más de 12 responsables del Hezbollah y una centena de heridos, niños o simplemente paseantes que estaban cerca de los responsables del Hezbollah. Definitivamente, parece que en lugar de encaminarnos hacia una posible salida negociada de este conflicto, que ya está a punto de cumplir un año, nos estamos encaminando hacia una situación cada vez más seria, más peligrosa. Con estos atentados, Israel está desafiando a los países vecinos, no solamente al Hezbollah como una milicia armada, sino al propio gobierno libanés, al gobierno sirio y, claro, al gobierno iraní. ¿Qué busca Netanyahu? Es llevar al Medio Oriente hacia una guerra regional. Parece ser que es su objetivo. Triste visión de un político que ya tiene casi 20 años en el poder. Muchísimas gracias, Idán. Gracias por tu colaboración y, como siempre, pues explicarnos, exponernos las razones que debemos conocer y comprender para poder analizar de manera objetiva lo que está pasando alrededor del mundo. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo el próximo jueves. El terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter que azotó el centro sur del país, las autoridades del estado de Puebla se reportaron 45 decesos, 7 desaparecidos y 10,000 edificios dañados, entre ellos 20 centros de salud, 17 hospitales y poco más de 9,700 viviendas. Los reportes de las personas que perdieron la vida fueron principalmente en 3 zonas: el centro de la ciudad de Puebla, Atlisco y la Mixteca poblana. El epicentro del sismo, registrado a las 13:14 horas, tiempo del centro de México, se localizó a 12 kilómetros al sureste de Azochiapan, en el estado de Morelos, a una profundidad de 57 kilómetros. Con este movimiento, geólogos afirman que las placas tectónicas de Cocos y la de América del Norte chocaron, generando el sismo en una zona poco activa en los últimos años, mismo que generó una visible falla en el oriente del estado de Puebla, a las faldas del volcán Popocatépetl, dentro del municipio de Huejotzingo. Se lo lleva, se lo traga todo. Vámonos. En el caso de los templos con daños estructurales, la Arquidiócesis de Puebla señala que ocasionaron al menos 14 muertos por derrumbes dentro de estas estructuras religiosas. 11 de ellos perdieron la vida en la parroquia de Atzala, en el municipio de Chietla, y 3 más en Jolalpan. En la capital se presentaron derrumbes de arcos en el ex Hospital de San Roque, daños en el casquete de la cúpula de la iglesia de San Francisco y en la cúpula del sagrario al interior de la catedral. El Templo de la Natividad en Atlisco sufrió también daños de consideración. La de los Remedios en Cholula perdió sus cúpulas de las 2 torres, en donde se encontraban sus campanarios. En infraestructura hospitalaria fueron evacuados los hospitales de San Alejandro, el de la Mujer en Puebla y en Tehuacán, y uno del Ixte en la Mixteca.
Llegamos al final de esta edición. Como siempre, nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Les comparto los saludos de Raúl Valdés desde Amozoc, Puebla. Manda muchos saludos y abrazos a la familia Valdés Rivero, que están en San Antonio, Texas. Gabriel Sánchez Córdoba desde Atlisco, Puebla. Saludos a su hermano Andrés, que radica en Carolina del Norte. Y Laura Suárez desde el Bronx, Nueva York, envía un saludo a su nieta Mirna Centeno Suárez, que vive en la ciudad de Cholula. También manda saludos a su hijo Pedro Antonio y a su sobrino Gustavo. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado. Sigan cuidándose, por favor, muchísimo. Buenas tardes, buenas noches, y ya saben que los esperamos mañana para enlazarnos como cada día aquí en Enlace México.